Queridas hermanas, queridos hermanos, estamos con esta nueva lección de hoy de este maravilloso libro, El velo del destino. Y como siempre solemos recordar, este libro contiene los tesoros inestimables de las últimas investigaciones de este gran místico y llevan un mensaje de amor cristiano impregnado de sabiduría divina que solamente un iniciado en los más profundos misterios podría transmitirnos. Estamos en la parte que corresponde a obsesión del hombre y de los animales. Y dice, es un caso curioso que los espíritus subhumanos elementales se apegan algunas veces a determinadas personas, a una familia y hasta alguna sociedad religiosa. Pero en casos semejantes se ha visto siempre que el vehículo de ellos no consiste en un cuerpo de pecado endurecido compuesto de una trabazón de los cuerpos vital y de deseos. El vehículo de ellos, de los elementales, no es una trabazón entre el cuerpo vital y de deseos que suele ocurrir con los seres humanos, la trabazón entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos, sino que el vehículo ha sido obtenido por medio de la mediunidad practicada por una persona ordinariamente de buen carácter y que el éter de este vehículo estaba en un estado de descomposición o desintegración. Acá tenemos una gráfica de una reunión espiritista en donde de repente estos elementales comienzan a tomar la energía vital, el éter de las personas que están ahí también, y el éter de alguna persona que de repente, para sobrevivir este elemental, que esté teniendo ya en descomposición su cuerpo vital. Para preservarlo, el elemental, y prolongar su dominio sobre tal vehículo, pide a aquellos a quienes sirve suministros regulares de alimentos y la quema de incienso. Aunque no pueden, como es natural, asimilar el alimento físico, pueden, y así lo hacen, vivir de los vapores y olor que emanan de los elementos físicos, así como del humo del incienso. Los elementales son seres que provienen de pensamientos y deseos de los seres humanos que luego después se materializan utilizando esa energía vital que pueden conseguir de algunos cuerpos vitales en descomposición o en algunos casos de algunos cuerpos vitales de personas que actúan como medium. Pero para poder sobrevivir ellos también después ya como no son seres de oleadas de vida creadas por Dios dentro de él, pero sí son consecuencias de pensamientos y sentimientos muy fuertes, generalmente egoístas, que luego se materializan, adquieren una vida propia y se materializan en estos vehículos formados de materia etérica primero y luego con el éter de los vapores, olores o el humo de los inciensos. Es una cosa que a través de la vida diaria, de la información del mundo material, no se puede conocer y generalmente desconocemos eso, pero la ciencia espiritual nos ilustra al respecto, gracias a las investigaciones de seres que tienen ese don de poder ver los mundos invisibles a través de la clarividencia y nos revelan las leyes que funcionan ahí y la manera en que se comportan las cosas en esas dimensiones, en esos planos. Esto es otra ilustración del acerto de que la pureza de los motivos no nos protegerá cuando vamos contra las leyes de Dios. Y así como no podemos dejar de quemarnos si nos metemos la mano en una estufa ardiendo,
no importa por qué razón lo hagamos. Esta es, como dice acá, un acerto, Mike Sandel, que la pureza de los motivos que tengamos generalmente no nos va a proteger si nosotros nos involucramos en cosas que van contra las leyes de Dios, aunque no tengamos clara la película. De ahí que no tenemos que aventurarnos ni arriesgarnos, como en este ejemplo que dice que si metemos la mano en una estufa ardiendo, no importa la intención que tengamos, vamos a quemarnos. Y bueno, dentro de esas leyes que existen, tenemos las leyes que se manifiestan en el plano físico y algunas que obedecen a la física, a la química, a las fuerzas físicas. Pero hay otras leyes que pertenecen a planos superiores que tienen su manifestación en el plano material y que bien conviene conocerlas para justamente poder dirigir nuestra vida material. Pero de todos modos se ha observado que cuando un medium se ha visto dominado de esta forma por motivos puros y por una elevada devoción religiosa, bueno, acá entra el otro tema de los seres humanos que actúan como medium, que se prestan voluntariamente a que una entidad desencarnada pueda tomar posesión de su cuerpo por un tiempo para manifestarse. Esta es una modalidad que, como no existe el dominio del ser humano en esa situación, porque cede su cuerpo y su ser, su yo superior es desplazado, no es recomendado por la filosofía Rosacruz. Porque también Mike Sandel nos comenta que ningún ser adelantado espiritualmente, ni una entidad como los ángeles, los arcángeles, los señores de la mente, va a irrespetar nuestro vehículo y nunca se va a manifestar a través de nuestros vehículos. Nunca. Por el respeto a la libertad, al libre albedrío. Eso es categórico y es una aclaración para tener muy en cuenta. Es como, dice Mike Sandel, es como dejarle a una persona en una casa abierta y salir nosotros de la casa. Esa es la analogía que él nos presenta. Y bueno, con esto tenemos también una llamada de atención para nuestro conocimiento, para el bagaje de información y de interpretación de cómo funcionan las leyes espirituales, que están complementadas a las leyes físicas. La ciencia oficial las maneja perfectamente. Entonces, no importa el motivo puro o la elevada devoción religiosa que tenga el medium, o víctima también le llama Mike Sandel, es muy difícil para tales malignas entidades el sostener posesión del cuerpo vital por un tiempo largo. Acá la aclaración nos hace Mike Sandel que esas entidades no pueden mantener por mucho tiempo a ese cuerpo bajo su posesión por los motivos puros y la elevada devoción religiosa. Pero no amerita que si tenemos esa condición nos expongamos a la mediunidad. En casos por el estilo bien pronto se cansan del esfuerzo que ello representa y buscan otra víctima más en concordancia con su naturaleza. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Dice, se sabe que en el sur de Europa, Maxine le está comentando esto en la década del 20, y en el lejano oriente hay elementales que toman posesión de los cuerpos vitales de una familia, generación tras generación, dejando unos por los otros y llevando a cabo servicios hacia tal familia como compensación de su alimento que generalmente se le es ofrecido en periodos regulares. Acá se suele escuchar, ¿verdad?, que el bombero a la noche y a otros elementales, acá de la tradición guaraní, se les tiene que poner un cigarrito y ponerle miel de abeja o miel negra para que se alimente, para que les siga sirviendo. Eso de la tradición, ¿verdad?, nuestra acá guaraní tenemos. Y coincide perfectamente con lo que
Mike Seiner nos explica. Y acá elementales que por generaciones y generaciones siguen sirviendo a una familia, cumpliendo algunas voluntades también, ¿verdad? Pero lógicamente la consecuencia de eso le queda a quien manipula los elementales. Algunos de ellos son demasiado malignos para satisfacerse con alimentos y piden sangre, hasta sangre humana. Y estos seres son responsables por las tribus, los cazadores de cabeza de Filipinas de aquella época y los estranguladores de la India, quienes cometen crímenes como un rito religioso. Esto es también la base de lo denominado en los países orientales culto de los antepasados. Bueno, ellos tienen un culto al antepasado, pero sin entrar, tengo entendido, a el extremo así de tener que afectar la vida humana. Pero acá tenemos dos casos y actualmente vemos noticias en los diarios de que personas en un tren de una ceremonia oscura, de repente también, quizás asusados por estos elementales, exigen sangre humana o sangre de animales o la vida de algún ser y se cometen locuras realmente. A estos, así como a los cuerpos de pecado que no son animados por una inteligencia externa, se les ha llamado los guardianes del umbral, simplemente obedeciendo al hecho de que cuando la persona por quien originalmente fueron generados renació, este demonio se adhirió a ella y se convirtió en un diabólico tentador durante toda su vida. En este caso, los cuerpos de pecado también son elementales que vamos armando con una inteligencia externa independiente y que están siempre en vinculación con quien los va creando. Por eso que los buenos pensamientos, los buenos deseos, las buenas obras son muy alentadas dentro de la enseñanza cristiana, porque si se tiene esa actitud es capaz que se forme más bien no un guardián del umbral, sino un ángel guardián, ¿verdad? Con todos los deseos, sentimientos y las obras buenas. Acá es lo contrario. Nuestra naturaleza inferior generalmente nos lleva a reproches, odios y deseos que no son sanos realmente. Y esos elementales llamados los guardianes del umbral, a quienes tenemos que encontrar para poder llegar a la primera iniciación y redimir a esa energía, nos siguen acompañando, obedeciendo de vida en vida. Ellos nos esperan en el renacimiento y se vuelven también unos diabólicos tentadores durante toda nuestra vida, que están pidiendo nuestra energía vital para seguir viviendo y apretándonos para que nosotros hagamos hasta lo imposible de entregarle esa energía. No infrecuentemente se ha visto que en el caso de una persona que en una vida ha generado tal demonio, pero que ha tomado a pecho las lecciones de la vida que fueron expiadas en la existencia purgatorial, y quien al renacer se esforzó con todas las fuerzas de su alma en vivir una vida pura, recta y honrada, este cuerpo de pecado estuvo allí a su lado para estorbar. El caso que sabemos, después de la muerte vamos a los mundos espirituales, pasando por el purgatorio y el primer cielo, para el retorno nuevamente, y en esos niveles inferiores vamos sacando la quinta esencia de lo que fue nuestra vida, la experiencia, que se va convirtiendo en una expansión de la conciencia para la siguiente. Y acá Maxine nos comenta que ese elemental, cuando teníamos una conciencia inferior, nos sigue acompañando y en la siguiente, que estamos con superior conciencia, pasa a ser un elemento estorbante en nuestra existencia. Y tenemos casos acá así de personas que hemos visto a través de hermanos que tenían el don de poder hacer exorcismo y la clarividencia, de que realmente están esos elementales creados para estorbarle y hacerle bastante angustiosa la vida también. Muchas de las personas que estuvieron cohibidas de este modo eran tan sinceras en su deseo de reformarse que entraron en monasterios y practicaron austeridades severísimas sobre sus cuerpos, cada una de ellas creyendo que el demonio que las rondaba
y de cuya presencia estaban conscientes, era el mismo diablo en persona o un emisario suyo. Bueno, los elementales, de acuerdo a la creencia, pueden tener, dar la sensación a quien los ha creado y con quien tienen relación de que es el diablo mismo en persona. Se dice con muy buen sentido que el cuerpo es el padre del hombre. El cuerpo es el padre del hombre. En Occidente tenemos una concepción muy diferente de los vehículos que tenemos y del cuerpo físico sobre todo, en donde nosotros no tratamos de dominar el cuerpo físico a través de quebrantamiento del cuerpo o de limitación o de sufrimiento. Tratamos de dominar ese cuerpo a través del cuerpo vital con la repetición de pensamientos, sentimientos y acciones nobles. Bueno, para nosotros el cuerpo es un templo, es nuestro templo individual. Y acá la enseñanza, en esta parte, el cuerpo le denomina karma, es el padre del hombre. En un sentido similar, nuestras existencias anteriores son las potencias creadoras de nuestra vida presente y futura. Y es muy cierto que en este sentido, al menos, los pecados de los padres caen sobre los hijos. Está entre comillas eso, ¿verdad? Porque esta expresión que fue dada de esta manera para ser entendida en aquella época con esa conciencia que tenía la humanidad hace 2000 años, quiere decir, ¿verdad?, que los pecados que hemos generado en vidas pasadas, los padres vienen a nacer en la etapa anterior, caen sobre los hijos, que es la etapa actual. Y no podemos negar la justicia de semejantes consecuencias, pues las crueldades practicadas por aquella gente que causaron la formación del cuerpo de pecado fueron generalmente de la más atroz naturaleza imaginable. Y estamos ligados con nuestras creaciones del pasado. Los pecados de los padres, nosotros en vidas anteriores, caen sobre los hijos, nosotros en esta vida actual. De ahí que tenemos que procurar con estos conocimientos generar epigénesis, causas nuevas, para contrarrestar inclusive las consecuencias de actos que hemos generado en vidas pasadas. Y se puede, acá en Occidente tenemos la ayuda del perdón de los pecados por esa intervención que hizo nuestro Señor Cristo, y la sangre derramada en el Gólgota tomando posesión del planeta Tierra, que lo vitaliza profundamente cuando llega al centro de la Tierra en su ciclo anual, el 24 de diciembre. Estamos muy cerca, estamos sintiendo esas buenas influencias. Bueno, también tenemos nosotros que por un rigor que cumplamos, inclusive el karma que tenemos, podemos ir transformándolo, porque se dice desde el punto de vista de la astrología que el hombre sabio domina su estrella. Y el hombre sabio es aquel Aranducatí que se dice acá en guaraní, es el hombre que tiene una inteligencia natural, práctica, ¿verdad? Entonces, si nos concentramos en ese detalle, podemos dominar nuestras estrellas, como tenemos muchos casos de hermanos que se han sobrepuesto a aspectos muy, muy severos, y por la intercesión de nuestro Señor el Cristo. Esto no para acá. Continuamos con la siguiente exposición de nuestro querido hermano presidente. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, continuando con esta maravillosa lección, como todas las de Max Heindel, en toda su extensa y vasta literatura. Antes de dar inicio a esta segunda parte, solo un breve comentario de lo que estuvo diciendo el hermano, lo que estuvo explicando. Y anoche haciendo zapping un poco, viendo los noticiarios, hay un programa acá en la televisión paraguaya del canal RCC, el canal chaqueño, ¿verdad? Que se llama La Noticia Positiva.
Y es lo que nos suele recalcar el querido hermano José María siempre, que tenemos que ver lo bueno, ¿verdad? Y este noticiero es simpático porque los demás noticiarios se especializan en las cosas negativas en general. O sea, se resaltan también las cosas positivas, pero gravitan en mayor proporción las negativas. Y este noticiario se concentra en las cosas positivas exclusivamente, que normalmente a veces no se cuentan todas porque ya no hay tiempo, ¿verdad? Pero es muy importante, Red Chaqueña de Comunicaciones. También está conectada, por supuesto, con la Deutsche Welle, entonces se ven documentales maravillosas hechas por los alemanes, ¿verdad? Que hacen, digamos, documentales de distintas cosas, ¿verdad? Del Amazonas, de las islas, de la fauna itícola, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante acá es saber que en la medida en que nosotros nos abocamos o tomamos esa decisión interior, por eso Max Heindel aclara que la Fraternidad Rosacruz es una escuela de reforma espiritual, individual, interior. Así como en el colegio, escuela, en la universidad, podemos reunirnos entre compañeros y compañeras a estudiar para un examen, ¿verdad? También podemos hacerlo. Lo hacemos, de hecho, para lograr, digamos, aprender. De repente un compañero que entiende mejor algo puede explicarnos con mayor facilidad que si nosotros nos ponemos a estudiar solos, ¿verdad? Pero el desarrollo es individual. Entonces, cuando nosotros asumimos esa actitud, ese sendero, y lo abrazamos con sinceridad, con perseverancia, con amor, entonces, y perseveramos, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer, no importa lo que nos suceda. Entonces vamos a darnos cuenta enseguida de todas las bondades y de la protección que logramos procediendo a través del bien, del buen obrar. Muy bien. Esta segunda parte del capítulo, de esta quinta parte, dice así: el lector habrá oído probablemente decir que cuando un perro dogo o bulldog ha cogido con sus dientes una presa, no la suelta tan fácilmente. Esto implica, sin embargo, que él tiene facultad y poder de hacerlo, si así lo quiere. Pero esto es diferente con una culebra. Sus dientes se dirigen hacia adentro de la boca y por consiguiente, una vez que los ha hundido en la carne de su víctima, no puede abandonarla o desprenderlos del mordisco, sino que debe forzosamente engullir a su presa. A pesar de lo extraño o curioso que nos parezca, algo semejante ocurre con el caso de la obsesión. Fíjense que hay personas que consideran que es un don ser manejadas por espíritus ajenos al propio. Hay algunas personas que consideran que tener el don de la mediunidad es una habilidad maravillosa, excelsa, ¿verdad? Pero en realidad está, como bien dijo el hermano, habilitando su templo, su cuerpo, para que otro, un extraño que no sabemos qué intenciones tiene, venga a utilizar todo lo que nos costó a nosotros, todo el tiempo de desarrollo hasta la posición actual que tenemos, ¿verdad? Mucho tiempo, muchas encarnaciones, para que alguien venga a manejar a voluntad lo que a nosotros nos ha costado tanto y sabemos que tenemos que ser el timonel de nuestro barco. Nuestros lectores sabrán que el autor ha proclamado siempre que los espíritus de control están del lado externo del cuerpo de su víctima y detrás de ella manipulando el órgano de la voz o el cuerpo completo según sea el caso, desde y por el cerebelo y médula oblonga, donde la llama de la vida arde con un doble y zumbante sonido.
compuesto de 2 tonos que indican la resistencia del cuerpo a las manipulaciones del intruso. Fíjense lo que nos cuenta acá. Porque todo es sonido, nosotros tenemos una vibración fundamental, cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como tenemos nuestras huellas dactilares que no se repiten, ¿verdad? Entonces, también estos seres que dice están por detrás, manipulando o parcial o totalmente a su víctima, le llama Max Heindel, ¿verdad? Manipulando sobre todo el órgano de la voz, la laringe o el cuerpo completo. Y a través del cerebelo y médula oblonga, donde la llama de la vida arde con un doble y zumbante sonido. Eso es lo que perciben los que tienen sobre todo la clariaudiencia. La clariaudiencia que pueden percibir el zumbido. Y Max Heindel lo describe en muchos libros, en todos sus libros prácticamente, en donde toca estos temas, ¿verdad? Y nos describe cómo el que puede percibir esos sonidos es como el zumbido de una abeja. Y justamente esa es una protección que tenemos. La resistencia del cuerpo de cada uno de nosotros a la manipulación. Nuestras últimas investigaciones, sin embargo, han revelado el hecho de que el espíritu control que manipula de este modo desde afuera a sus víctimas es de los prudentes, que son muy cautos para ser atrapados con una trampa. Es claro, o sea, es como el ladrón que, digamos, no se aventura a penetrar en la propiedad, ¿verdad? Sino que está en alerta, si pasa cualquier cosa, abandona y deja. Entonces nadie le puede, vamos a usar un término legal, imputar de que estuvo digamos, tratando de asaltar una propiedad o una casa, ¿verdad? Mientras están afuera, ellos pueden abandonar la presa en cualquier momento que deseen y permitir que ésta siga su vida en la forma que quiera, haciendo lo propio ellos mismos. Pero hay otros espíritus que no son tan sagaces o que acaso son más atrevidos o de algún modo están ansiosos de actuar en el mundo físico y quieren aprovechar a todo trance cualquiera ocasión que se les presente. Claro, ahí está también el grado de conocimiento, de instrucción que tienen los espíritus control. Hay algunos que son tan primitivos tal vez que, digamos, obsesionan el cuerpo completo, ¿verdad? Y dejan al dueño verdadero de ese cuerpo fuera sin que pueda utilizarlo, sin que pueda ser verdaderamente esa persona que es. Entonces, están permanentemente, en el caso de los primeros, de los que están por fuera y por detrás, controlan parcialmente, ¿verdad? Y sobre todo el órgano de la voz, la laringe, que es el órgano a la sazón, el que pronuncia la palabra creadora y que pronuncia la palabra de pase para poder entrar a las reuniones a medianoche, de acuerdo al grado que nos corresponde. Entonces, por eso Max Heindel habla a las claras, siempre nos recuerda y nos recomienda que el estudiante Rosacruz debe ser, ¿verdad? Debe aprender a controlar los deseos, los pensamientos y debe tener una confianza en sí mismo absoluta. No tenemos que depender de los demás. Nosotros tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. En el más alto grado, dice Max Heindel. Penetrando en el cuerpo de sus víctimas, se hallan en la misma situación aproximadamente que la presa de la culebra. El cuerpo de su propuesta víctima tiene un cepo cerrado sobre ellos y no pueden desasirse de él en circunstancias ordinarias.
De este modo, la obsesión se hace permanente y la personalidad completa de la víctima se cambia, ¿verdad? Inclusive vemos esto en los casos de personas que, por ejemplo, en la vida ordinaria tienen un comportamiento, ¿verdad?, normal, es el que lo marcan como de exportación, un buen comportamiento tal vez, una forma de hablar determinada, pero de repente en ciertas circunstancias, sobre todo cuando se enoja o cuando trata de decir algo en forma enérgica, cambia de voz. Entonces, ese timbre de voz no es el de la persona original. Se siente eso. Si el espíritu obsesionante es una entidad elemental o subhumana, la cual no es capaz de usar una mente o una laringe, como quiera que estas son las últimas adquisiciones humanas, la persona así obsesionada se convierte en un lunático irremediable, no raramente de naturaleza perversa, y la facultad del lenguaje a menudo está también afectada. Y todo esto nace de la necesidad que tienen esos cuerpos, esos espíritus que han partido al más allá y que todavía están muy apegados a la tierra. Partieron ya, su condición ya no está en este plano físico, pero necesitan seguir manifestándose acá en el plano físico. Necesitan, ¿verdad? Todavía, porque sienten una atracción muy grande, sobre todo hacia sus vicios, ¿verdad? Tomaban. Entonces, ¿qué le pasa al bebedor? No tiene más hígado, no tiene más estómago. Entonces necesita buscar un hígado físico que les provea la sensación que sentían cuando estaban en el plano físico. Es casi imposible el desalojar a una entidad semejante una vez que se ha posesionado. La investigación de vidas anteriores indica que la aflicción es generalmente el resultado de un deseo de rehuir las experiencias de la vida, pues aquellos que están obsesionados se ve que fueron suicidas en una vida anterior en casos muy frecuentes. Fíjense lo que nos comenta Max Heindel. Y en otra parte, creo que también Max Heindel aclara que justamente los que más tienen miedo a la muerte son aquellos que en vidas pasadas han cometido suicidio, ¿verdad? Y justamente acá hay algo importantísimo que se ve mucho hoy por hoy en los jóvenes sobre todo, ¿verdad? El miedo a asumir las responsabilidades, llámese vivir solo, ¿verdad? Desprenderse de los padres, tener un departamento, aunque no asuman el matrimonio o el casamiento o tenga un hijo. Entonces todas esas son responsabilidades. El mismo hecho de asumir una carrera universitaria. Durante la carrera uno no nota nada, ¿verdad? Pero cuando se va aproximando al último curso, cuando está por recibirse y recibir el título, ¿verdad? Ahí comienza una nueva etapa. Como una vez un profesor nuestro de la facultad nos comentó que estudió acá y después se fue a Inglaterra a estudiar un posgrado. Y cuando terminó el posgrado, en realidad todos los directivos, el decano o los profesores más importantes le hacían una fiesta de recepción, no de despedida, de recepción, porque ahí recién comenzaba su vida con los nuevos conocimientos. Ahí comienza. Termina lo que estudiamos, pero comienza toda la experiencia que nosotros podemos utilizar a través de eso que hemos aprendido. Entonces, dice, tuvieron un cuerpo al que no apreciaron, volviendo al tema del suicidio, ¿verdad? Y como consecuencia, en una vida posterior, la mentalidad se halla debilitada ya como resultado de un órgano enfermo, de una gran conmoción o bien por obsesión, ¿verdad? Entonces, sabemos, como lo dice Max Heindel, de que, por ejemplo, las temperaturas extremas, el extremo frío, el extremo calor,
hacen que el espíritu, el ego, tienda a salir con facilidad del cuerpo, a abandonar. Y también el miedo ¿a qué? A la vida, el miedo a asumir las responsabilidades. También, eso es un factor importantísimo. En cualquiera de estos casos, el espíritu fue expulsado del cuerpo, estando siempre flotando a su alrededor y deseoso de volver a tomar posesión, pero incapaz de hacerlo debido a su falta de mente, por medio de la cual pudiera enfocar el pensamiento sobre el cerebro, o en el caso de obsesión, por impedirlo la entidad extraña, ¿verdad? O sea que nosotros, lo que nos dice Max Heindel y lo que replica siempre nuestro querido hermano don Gorgonio Brites, que dicho sea de paso, ahora el 9 estuvo de cumpleaños, conjuntamente con la querida hermana María Rosa, el 10, los hermanos de Sagitario, ¿verdad? Y el espiritual signo de Sagitario, por el cual el Sol está transitando en estos momentos, nos recuerda siempre, volviendo a esta frase, de que el hombre será el timonel de su barco. Y don Gorgonio siempre nos dice, cuando zarpamos del puerto, que es el momento en que nacemos, es una embarcación. Y esa embarcación nosotros la imaginamos hecha del material que queremos, pero vamos a suponer que está hecha de madera, como los antiguos barcos, con una decoración, con una presencia maravillosa, pero en el camino vamos perdiendo piezas, va haciendo agua, tenemos que calafatear, hasta que cuando estamos por llegar al otro lado, al llegar al destino, a veces ya no es una embarcación, sino es un pedazo de tabla que flota y tenemos que asirnos a ese pedazo de tabla. Porque esa es nuestra embarcación, eso es lo que nosotros creamos y tenemos que seguir cuidando hasta el final. Entonces, si podemos llegar a destino de la forma más intacta, más completa, con esa entereza espiritual, ¿verdad? Con esa completa decisión interna de seguir y hacer el bien, cuanto mejor. Entonces tenemos que ser conscientes de que podemos lograrlo. No es nada imposible, pero para eso tenemos que perseverar. En el día a día muchas personas acuden a nosotros pidiéndonos ayuda, que tienen problemas con esto, con lo otro, con los hijos, con el marido, con problemas económicos, problemas de relacionamiento con los padres, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede resolver. El asunto es que no se resuelve de un día para el otro por el simple hecho de que describimos nuestro problema. Nosotros tenemos que ser perseverantes. La oración es una comunicación con el Maestro. Si nosotros oramos solamente cuando tenemos problemas, ¿verdad? Porque nosotros oramos y le pedimos ayuda y Él nos responde siempre. Ahora depende de si es que nosotros escuchamos o percibimos de alguna forma su respuesta. Lo importante es saber que Él siempre nos va a responder. Pero si nosotros acudimos a Él solamente cuando tenemos problemas, y no es la forma correcta. Nosotros nos tenemos que acordar siempre, todos los días. A eso van los ejercicios de la filosofía Rosacruz, ¿verdad? El matutino, la concentración, el vespertino, la retrospección. Y en el medio la meditación. La meditación no es precisamente cuando estamos a oscuras en nuestro dormitorio, en forma quieta, silenciosa, sino en el día a día, cuando estamos en la vorágine materialista de repente, aunque sea un pensamiento de paz, un pensamiento de amor, para poder transmitir eso a las personas que están alrededor nuestro. Y esas personas, a lo mejor, algunas no se van a dar cuenta, pero van a recibir, su ego, su espíritu se va a dar cuenta de que hay una intención de calmar, una intención de paz, ¿verdad? Eso es todo, querido. Ahora continúa nuestra querida hermana instructora. Terminando con nuestra lección de hoy,
volvamos un poquitito atrás para hacer la conexión con lo que veníamos diciendo. La investigación de vidas anteriores indica que la aflicción es generalmente el resultado de un deseo de rehuir las experiencias de la vida, pues aquellos que están obsesionados se ve que fueron suicidas en una vida anterior en casos muy frecuentes. Y como nosotros entendemos, si alguien fue suicida en una vida anterior, quiere decir que no cuidó, no le importó ese cuerpo físico y en la siguiente vida tiene que aprender a valorarlo, a respetarlo y a conservarlo. Entonces, decía, el dolor y el desengaño son causas frecuentes de suicidio y también se ha comprobado que una tristeza grande puede arruinar la mente. Pero el espíritu es entonces capaz de comprender y hacer frente a la situación, aun cuando no sea capaz de usar sus vehículos debido a la mente del foco, debido a la falta del foco de la mente. Debemos entender que la mente es espiritual, que el cerebro es físico y es el camino físico a través del cual la mente se manifiesta. Cuando, ahora sí, cerebro, mente y espíritu son tres cosas diferentes. Y el hecho de que el cerebro esté mal o que la mente no tenga una buena conexión con el cerebro no quiere decir que el espíritu esté inutilizado. Por eso hay veces que algo no entendemos o la persona que tiene trastornos mentales trabaja de una X manera en el plano físico. Sin embargo, el espíritu sí se da cuenta, el espíritu sufre, el espíritu es consciente de ese mal uso de ese cuerpo físico o de esa imposibilidad de usar el cuerpo físico. Pero en el caso en que se ha querido huir de la situación por el suicidio, aprende en la manera descrita a conocer el valor de su cuerpo. O sea, lo perdió por su propia decisión y en una vida siguiente debe aprender a valorizarlo y a cuidarlo. Entonces debe aprender a conocer el valor de su cuerpo, de un cuerpo y sus eslabones, y de este modo en el futuro no habrá causa suficiente para decidirle al cordón plateado. Esto es alguien que se suicidó y tuvo todo ese sufrimiento post-mortem, porque realmente no pudo hacer su proceso natural y tuvo que esperar X cantidad de tiempo sin poder liberarse de todo de esos vehículos, pero tampoco podía tomarlos de nuevo porque el vehículo físico estaba destruido. Entonces, en una siguiente vida tienen tanto temor de volver a destruirlo que no habrá nada, por lo menos, que le decida a cortar el cordón plateado. E incluso se descontrolan mucho cuando están enfermos, ¿verdad? En efecto, algunas veces el dolor viene a tentar a alguna persona que puede muy bien haber dado ese paso en vidas anteriores. Y cuando resiste la prueba, muestra que ha quedado inmune de la tentación. Parece ser que obra según el mismo principio por el cual el borracho de una vida anterior es tentado para beber otra vez, con objeto de probar su estabilidad de carácter por su consciente rehuida de la tentación y de ceder a ella. Pero en ejemplos más cotidianos, cuando la mamá le dice a la criatura, no toques eso, está caliente, o no metas el dedo en el enchufe, ¿verdad? Después de una vez que hicimos
que tuvimos una experiencia traumatizante y dolorosa, nos volvemos a tocar. ¿Y por qué? Porque ya sabemos lo que pasa. No sirve de nada que mamá nos diga, sirve como precaución, pero no sabemos a qué le tenemos que tener miedo. Hasta que tocamos, ¿verdad? Cuando tocamos la puerta del horno y el horno está funcionando, 2 veces no vamos a hacer. Claro, es famosa la historia del gato escaldado. Bueno, todos somos gatos escaldados. ¿Alguna vez tocamos algo caliente o algo que pincha, etcétera, etcétera, y ya tomamos precauciones, nos resguardamos de no volver a hacerlo? También, esto es lo que nos quiere decir Max Engel, alguien que despreció su cuerpo en vidas anteriores y se suicidó, en una siguiente cuida exageradamente su vehículo físico. Es curioso el que la realización de un suicidio en una vida y el sufrimiento consiguiente post-mortem durante el tiempo en el que el arquetipo existe aún, genera a menudo en tales seres un mórbido miedo a la muerte en la vida próxima. Quedó traumado, diríamos en nuestro lenguaje cotidiano. Así que cuando llega este momento en el uso ordinario de la vida posterior, parecen frenéticos después de abandonar el cuerpo, o sea, desesperados, y están tan ansiosos de retroceder otra vez al mundo físico que con frecuencia cometen este crimen de obsesión en la más tonta e increíble forma. Quieren volver, quieren dar el paso atrás y cometen un error no solo grave, sino en el que quedan atrapados. Sin embargo, como quiera que no siempre hay sujetos humanos negativos fáciles a la obsesión, y aún si les hubiera, no es seguro que la persona que justamente acaba de morir y que está buscando la oportunidad de volver pueda encontrar uno en quien tomar refugio. O sea, tienen que darse todas esas casualidades y no siempre eso se cumple, porque tiene que volver a entrar en un cuerpo físico en el momento en que recién desencarna, ¿verdad? Entonces, si no encuentra posibles víctimas, dice, una extraña, horrible ocurrencia se produce a menudo. Es decir, que tal espíritu desesperado expulsa al real propietario del cuerpo de un animal y entonces anima este vehículo. Si tiene suerte va a entrar en un caniche mimadito, ¿verdad? Perfumadito y que se le dan todos los beneficios de una vida de niño mimado, con suerte. Sin embargo, acá dice Max Engel, cuando entra en el vehículo de un animal, entonces se halla en la horrorosa necesidad de vivir una existencia animal pura y simple. Que ser animal no es terrible, pero alguien que ya pertenece al reino humano, ¿verdad? Que ya tiene conciencia de humano, vivir dentro de un cuerpo de animal, en condiciones de animal, el animal es puro instinto, debe ser peor que estar en una cárcel. Si el animal está sujeto a crueldades por parte de su dueño, el espíritu humano obsesionante sufre como sufriría el espíritu animal. Si el animal es sacrificado para proveer alimento, el hombre dentro de él ve y comprende los preparativos para el sacrificio y se ve obligado a pasar por las horrorosas experiencias relacionadas con ello. Si el animal entiende cuando va al matadero, con mucha más razón, un humano, ¿verdad? Casos de esta naturaleza no son tan raros como se podría suponer. Al contrario, ocurren muy frecuentemente, como lo ha comprobado el autor visitando algunos de los grandes mataderos de América del Norte. Muy valiente Max Engel para hacer esa visita, porque yo no me animaría. La comprensión de esto le ha traído el convencimiento en la forma más dolorosa
de la necesidad que hay de educar al hombre respecto a la gran verdad de que la muerte, al igual que el nacimiento, es únicamente un suceso natural, común y corriente en la vida eterna, sin fin del espíritu inmortal. Lo que pasa que en nuestra vida, actualmente sobre todo, está tan bombardeada de lo superficial, que el cigarrillo, que sos más elegante si fumas tal marca, que sos más socialmente más atractivo si tomás tal vino o tal whisky, o si tus zapatos son de Louboutin y que si costaron $1000, etcétera, etcétera. Todo tan vacío y tan hueco que no nos detenemos a pensar en qué es lo importante y que desde luego nadie quiere ni pensar en la muerte porque como la mayoría no considera la existencia del renacimiento, morir es dejar todas esas cosas que dan gusto, ¿verdad? Es estar guardado dentro del traje de madera, como decían los muchachos. Entonces, nadie quiere pensar, nadie quiere hablar, nadie quiere prever y nadie quiere enfrentar la muerte de una manera filosófica, entenderla, comprenderla y, como decía Elizabeth Kubler-Ross, abrazarla. Entonces, sucede eso, de que en la desesperación, espíritus muy débiles o con traumas anteriores quieren regresar a la vida física de cualquier manera, cometiendo esa transgresión de entrar en el cuerpo de un animal. Una fe completa en esta doctrina dispersará muchas miserias de la humanidad. Sí, nosotros que tenemos 40, 50 años estudiando esta filosofía, no le tenemos miedo a la muerte. A mí se me burlan y me dicen, ay, claro, porque vos no vas a morir luego. No, no es cierto, yo voy a morir, lo que no tengo es miedo a la muerte, ¿verdad? Debemos hacer cuanto esté en nuestro poder para contribuir a esparcir este evangelio de la vida. Desde luego, las personas que se sientan a meditar, a escuchar, a leer sobre este tipo de temas filosóficos, no pierden el tiempo en el asadito, ni en el vinito, ni en conquistar cuantas mujeres se le cruzan, porque saben que la vida no es eso, sino que esa es la apariencia. También sucede algunas veces que un hombre perverso se encarna a sí mismo, o sea, se posesiona de un vehículo, de una bestia de presa y tiene un diabólico placer en aterrorizar a una comarca. Cuando Cristo caminaba por la tierra, casos semejantes de obsesión animal por espíritus humanos eran sucesos diarios. Los ejemplos recordados en la Biblia no son en absoluto mitos tontos para nadie dotado de vista espiritual y capaz de leer en la memoria de la naturaleza, pues se ve que estas cosas ocurrieron realmente. Y acá tenemos la imagen de ese pasaje de la Biblia, ¿verdad? Creo que fue Jesús que liberó a una serie de obsesos. A Legión me llamo, ¿verdad? Los sacó y los envió a una piara de cerdos y los cerdos corrieron y se desbarrancaron en el río. Bueno, que eso parece que es de los templos bíblicos, sin embargo, de los tiempos bíblicos, perdón. Sin embargo, por lo que dice Max Engel, todavía ocurre en esta época. Y en efecto, a ver, voy a volver, decía, los que pueden leer en la memoria de la naturaleza pueden ver que estas cosas ocurrían realmente y ocurrieron realmente. Y en efecto, los videntes de la antigüedad, quienes observaron esta entrada habitual de gentes de bajo y perverso carácter en los cuerpos de las bestias, cuando salían fuera de tales cuerpos de la mente, pensaron que esto era el proceder natural de la naturaleza, en vez de suponer
que era una condición anormal de la misma, y en consecuencia sentaron los principios de la doctrina de la transmigración. Hay grupos humanos que creen a pie juntillas que la transmigración es la regla, ¿verdad? Y a muchos de nosotros nos han hecho el comentario, ¿cómo vos podés creer en la reencarnación? ¿Vas a nacer cucaracha en la próxima vida? No, nosotros sabemos que somos una oleada de vida, pertenecemos a la oleada humana, y la oleada animal está, digamos, cerrada para nosotros. Nosotros no podemos volver atrás, no podemos nacer como animales. La tendencia es hacia arriba y hacia adelante. Cuando la puerta se vuelva a abrir y pasemos a una nueva oleada de vida, nuestro ascenso será hacia una vida de naturaleza angélica, nunca hacia atrás. Bueno, ese es el final de nuestro tema de hoy. Muchas gracias por la atención.